Hola niños, ¿cómo están? Quise grabarles este video para poder estudiar juntos lo que va a venir en este último examen. En este video vamos a ver primero la materia de lenguajes. ¿Cómo va a funcionar este video? Yo voy a hacerles preguntas y ustedes pausen el video para poder pensar, decir en voz alta o escribir en un cuaderno su respuesta. Después le ponen play al video y ya comparan su respuesta con la mía y van a saber si necesitan estudiar más algún tema o si ya lo tienen dominado. Entonces, el primer tema que vamos a ver en este video es la entrevista. Y ahí va la primera pregunta. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una conversación entre dos o más personas para obtener información sobre un tema. Este tema lo vimos junto con el de los ajolotes. Entonces, si recuerdan, ustedes hicieron preguntas para conocer más sobre el tema. Entonces, eran ustedes preguntándole a otra persona qué conocía sobre los ajolotes. Siguiente pregunta. ¿Qué es el entrevistador? El entrevistador es la persona que hace las preguntas. En este caso, fueron ustedes que hicieron las preguntas. Ustedes se convirtieron en entrevistadores. Siguiente pregunta. ¿Qué es el entrevistado? El entrevistado es la persona que contesta a las preguntas. En nuestro caso, fueron compañeros de la escuela, maestros y familiares los que nos contestaron nuestras preguntas. Siguiente pregunta. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son las que permiten que el entrevistado dé una respuesta amplia. En nuestra entrevista, por ejemplo, preguntamos eh, qué son, cuáles son las maneras para cuidar a los ajolotes. Y ya las personas nos decían todo lo que conocían sobre el tema. No se limitaban a una respuesta en concreto, sino todo lo que ellos conocieran nos lo platicaban. Esas son las preguntas abiertas. Pero ahora, ¿qué son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son en las que el entrevistado solo puede contestar de acuerdo a las opciones dadas. Por ejemplo, en otro ejercicio que hicimos, ustedes preguntaron, ¿cuál es tu color favorito? Y les daban opciones, nada más verde, rosa y azul. Entonces, el entrevistado solo puede elegir entre esas tres opciones. Aunque el entrevistado conozca más colores, les gusten diferentes colores, solo puede elegir entre esas opciones. Esas son las preguntas cerradas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de una entrevista? Una entrevista debe tener un tema. Por ejemplo, en nuestro caso fue los ajolotes. El propósito, o sea, ¿por qué estamos haciendo estas preguntas? Por ejemplo, nosotros pusimos, no recuerdo bien, pero pusimos algo así como, el propósito de esta entrevista es conocer más sobre los ajolotes, es conocer cómo cuidar los ajolotes, cómo preservar su hábitat, etcétera. Tenemos que explicar por qué estamos haciendo esas preguntas, cuál es la finalidad. Otro elemento de la entrevista muy importante son las preguntas que le vamos a hacer a la persona y no olvidar los signos de interrogación en las preguntas, ya que sin ellos pues serían simples oraciones. Y con eso terminamos el tema de la entrevista. Estuvo muy rápido, ¿verdad? Así son los temas rapiditos para que no crean que va a estar muy difícil el examen. Entonces, repasando lo de la entrevista, vimos lo que es la entrevista, el entrevistador, el entrevistado, las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y los elementos que contiene la entrevista. Vamos a pasar con el segundo tema, que es la noticia. Y ahí va la primera pregunta sobre este tema, ¿qué es la noticia? La noticia es un texto periodístico breve que recoge información considerada de particular interés o novedad. O sea, la noticia es un texto que despierta la curiosidad o es de interés para una sociedad. Por ejemplo, cuando vimos este tema estaba lo del eclipse. Entonces, era una noticia importante porque nos iba a afectar a todos y todos queríamos conocer cómo cuidarnos del eclipse, a qué hora verlo, en dónde se va a ver, etcétera. Es una noticia porque es algo relevante en la sociedad. Ahora, ¿qué medios de comunicación conocen? Aquí sí son varios. Ustedes pueden decirme los más destacables, algunos dos o tres que recuerden. Ahorita yo les voy a platicar sobre seis, pero
les voy a dar el tiempo para que piensen en los medios de comunicación que conocen. Los más destacables y los que vimos en clase fueron la televisión, la radio, el periódico, las redes sociales, el internet y las revistas. Siguiente pregunta. ¿Qué preguntas debe contestar una noticia? Para hacer una noticia, ¿qué información tiene que llevar? Son 6 preguntas las que tienen que contestar una noticia. Ahí les va el tiempo. Pongan pausa, ¿eh? La noticia tiene que contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quiénes estaban? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esa noticia? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Por ejemplo, en el caso de un accidente automovilístico. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, pues dos carros chocaron. O una moto, perdón, con un carro. ¿Quién? ¿Quién estaba? Ah, pues era una señora y un señor. O venían niños. ¿Quiénes estaban? ¿Cómo ocurrió? Pues a lo mejor el carro al querer dar vuelta, pues no vio que venía un carro. ¿Cuándo ocurrió? ¿El pasado martes o ayer? ¿Dónde ocurrió? En la ciudad de Frontera, puede ser. ¿Por qué ocurrió? Pues porque no estaba bien el señalamiento al dar vuelta o porque este, se atravesó una persona y no se pudo ver el carril, etcétera. Esas son las preguntas que debe contestar una noticia. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué ocurrió esa noticia? La siguiente pregunta es, ¿qué son los hechos? Los hechos son afirmaciones basadas en evidencia. Por ejemplo, siguiendo con lo del eclipse, un hecho era que iba a pasar un eclipse el 8 de abril. ¿Pero cómo sabíamos eso? Pues porque había profesionales, científicos, investigadores que habían estudiado el fenómeno y ya sabían qué iba a pasar, cómo, en dónde, cuáles medidas preventivas podíamos llevar a cabo, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Qué son las opiniones? Ya vimos lo que son los hechos. Ahora, ¿qué son las opiniones? Las opiniones es lo que expresan las personas basadas en lo que piensan, en lo que creen o lo que sienten. Por ejemplo, con lo del eclipse, había gente que decía, no, pues yo creo que el eclipse se puede ver con gafas de sol normal porque tiene protección UV. Pues es lo que ella creía, pero no había un estudio, una noticia, un profesional que dijera que sí, con lentes de sol normal se podían ver. En cambio, sí había estudios de que con las gafas especiales que vendían, sí se podía ver el eclipse. Es la diferencia entre opinión o hecho. O otras personas que decían, ay, a mí me encantó el eclipse, fue lo más hermoso que he visto. Es una opinión porque es lo que la persona piensa o siente. No significa que para todas las personas el eclipse fuera lo más hermoso que vieron. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos con una actividad para cerrar este tema. Les voy a dar igual tiempo, páusenlo para que lean las dos noticias y me digan en cuál están hablando de un hecho y en cuál de una opinión. Tomen su tiempo, ponga pausa. Ok, en el caso del cuadro verde, ahí podemos ver que dice, el santuario de la mariposa monarca es majestuoso. Pues bueno, esa es una opinión, porque no significa que todas las personas que vayan a ese santuario se van a impresionar de la misma manera o que se les va a hacer majestuoso. Algunas personas a lo mejor no les va a gustar, se les va a hacer normal, entonces es una opinión. También dice ahí que de te hace sentir parte de esa maravilla natural. Ahí tenemos una palabra clave, sentir. Es lo que esa persona sintió, que fue algo maravilloso, pero no significa que todas las personas vamos a sentir lo mismo cuando vayamos a ese santuario. En el caso del cuadro rojo, ese es un hecho. ¿Por qué? Porque nos dice la fecha de cuándo sucedió. ¿Qué sucedió? Un sismo el 19 de septiembre. ¿En dónde? En los estados de Puebla y Morelos. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Pues duró 90 segundos. Y ese es un fragmento, pero si leyéramos la noticia completa, pues ya vamos a ver que nos va a platicar a quiénes afectó, cómo estuvo, por qué ocurrió, qué, etcétera. Todas las preguntas que vemos ahorita, ¿verdad?
Entonces, haciendo un repaso de la noticia, ya para cerrar con este tema otra vez, vimos lo que es la noticia, lo que es un hecho, una opinión, los medios de comunicación y las preguntas que debe contestar una noticia. Vamos con el último tema de español. El último tema son las obras de teatro, que es el tema que vimos al final, que ahorita todavía estamos haciendo tareas sobre eso, y pues vamos a ver muy por encimita, porque pues si no, no pudimos profundizar sobre ese tema. Ah, ya les puse la respuesta. Pues bueno, ¿qué son las obras de teatro? Traten de recordar sin que les afecte lo que vieron ahorita. ¿Qué son las obras de teatro? Pues bueno, las obras de teatro es una historia contada por medio de diálogos de sus personajes. Nosotros vimos, interpretamos una ahí en el salón y aparte vimos la de la liebre y la tortuga, me parece. Entonces, es una historia y hay personajes que están platicando las cosas, están actuando lo que va pasando en la historia. Siguiente pregunta, ¿qué elementos tiene la obra de teatro? Son 6 elementos. Traten de pensarlas. Ok, la obra de teatro tiene personajes. Vamos a hacer un, un repaso con la obra de teatro de Caperucita Roja. ¿Qué personajes hay en la obra de teatro? Pues está Caperucita, el lobo, la abuela, el leñador, por ejemplo. Y luego vienen los diálogos. ¿Qué diálogos dicen? Bueno, Caperucita Roja dijo, ay, le voy a llevar esta canasta de galletas a mi abuela. Ese es el diálogo. Las acotaciones. Recuerden que las acotaciones es lo que está entre paréntesis y no se lee, sino que es cómo va a actuar el personaje. Por ejemplo, puede ser feliz. Y Caperucita Roja tiene que actuar feliz y decir que va a llevarle las galletas a su abuela. Después viene el espacio. ¿Dónde ocurre la historia? Pues en el bosque. El tiempo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el caso de algunas, pues nada más nos dice que hace mucho tiempo, hace muchos años. Ese es el tiempo. También hay historias como la que actuamos en el salón, que decía en una tarde, en un recreo durante el martes, etcétera. Y después vienen las escenas y actos. Las que alcanzamos a ver, las obras que vimos, solamente tenían una escena y un acto, que es cuando entran los personajes, actúan y ahí se terminó la obra. Pero hay obras que tienen 2 actos o más, que es cuando entran nuevos personajes o salen. Aquí les comparto una actividad en la que ustedes tienen que determinar, primero, cuál es el título de la obra. Vayan checándola, igual vayan poniendo pausa. Después, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuáles? No. ¿Cuántos actos tiene? ¿Cuál es el lugar en el que ocurre la historia? ¿Cuál es el tiempo? Menciónenme un diálogo y por último una acotación. Y con eso terminamos la materia de lenguajes. El video va a llegar hasta aquí, pero les voy a hacer más videos para ver el tema de saberes y pensamiento científico, o sea, matemáticas y ciencias, ética y del humano a lo comunitario. Pero por lo pronto, ese es el tema que vamos a ver. Nos vemos.